contemplar los dientes de león y ver cómo sus semillas se esparcen en el viento, permanecer sentada bajo la sombra de este árbol y contemplar cómo sus hojas tambaleantes caen a la tierra de donde nacerá vida nueva. Amo tanto México, porque me dio una familia y me devolvió las ilusiones que me arrebataron a punta de fusil cuando era una niña, casi una niña. Me cuesta recordar. La memoria suele jugarles muchas tretas a los ancianos, pero si hago un esfuerzo logro volver a los años en que ocurrió aquello. Todavía conservo en el paladar el sabor de los pierogies que mi madre cocinaba y la firmeza de sus brazos sosteniéndome cuando mis rodillas no daban, decía aquella madrugada, cuando nos desgarraron el corazón de tajo con una sola frase: tienen 15 minutos para abandonar su casa. Con esas palabras empezamos a flotar sin rumbo, de un lado a otro, como tú, diente de león, que no entiendes que es imposible alcanzar al sol. Todas mis reminiscencias están guardadas entre estas varillas esponjadas y el flaco tallo que se mueve al sol del viento. Mira tú, hierba bonita, ¿hasta dónde vinimos a parar? Quizás alguien pidió un deseo, sopló un diente de león en alguna parte del mundo. Una semilla llegó hasta mi jardín y floreciste. Ahora es mi turno, hierba bonita. Te haré viajar por muchos lares, no sin, no sin que antes dejes un poco de ti en esta mano arrugada por los 90 y tantos años que Dios me ha permitido vivir. Y ese es parte del comienzo del libro del que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. La niña polaca, de la escritora mexicana Mónica Rojas, libro editado por Grijalbo y que muy amablemente ha hecho conexión desde Suiza. Mónica, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad lo aprecio mucho. Y hablar, obviamente, del comienzo, de la idea de todo, de este, de tu oficio de periodista, pero también de esta niña polaca que construiste, que ha recorrido gran parte de la región, basada en hechos reales. También leí de que la construcción fue de muchas entrevistas a muchos residentes polacos en México. Pero hablar de esta idea, ¿cuánto demora en construirse una idea como esta? Uy, pues mira, a veces uno no es consciente del tremendo paquete que se echa uno cuando empieza a indagarse en un tema que reconozco para mí era desconocido al comienzo. Todo surgió con un primer viaje a la ciudad de León, Guanajuato, que es donde se establece la hacienda de Santa Rosa, que es la que precisamente durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial alberga más de 1,400 niños, niñas, personas que, bueno, pues habían perdido parte importante de su familia, parte importante de su alma, por decirlo de alguna manera más literaria. Y es a partir de un primer testimonio, pues a través del cual empiezo a entender la tragedia de los polacos, del exilio, de la migración y de todo esto de lo que no se hablaba. Puesto que me parece, y no sé si estás de acuerdo, que cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, en el imaginario colectivo, pues está la imagen de los judíos, está la imagen de los campos de concentración, está la imagen de la ocupación nazi, lo cual es terrible y es doloroso, y por supuesto que ocurrió, pero muy poco se habla de otros ángulos, de otras etnias, por llamarlas de algún modo, de otras ocupaciones. Y esa otra ocupación que precisamente ocupa el tema de la niña polaca es la ocupación soviética. Y de esta ocupación que tuvo que ver con el estalinismo, con los gulag, con los campos de trabajo forzado. Y entonces, estando algo tan lejos en tiempo y en espacio, pues yo me sentía incapaz de construir una novela basándome únicamente en un solo testimonio. De ahí que echo mano de la tecnología, de los contactos y tardo 7 años en escribir ese libro que tienes en las manos, 7 años en los que pude colectar casi 100 testimonios de personas, pues directamente, que directamente pasaron por el Gulag, que estuvieron también en Santa Rosa, y también de hijos
de aquellas personas que, bueno, pues sufrieron de esta ocupación. ¿Y cómo fue ese acercamiento tuyo con con esta diáspora polaca en México? ¿Qué tan abiertos estuvieron a hablar? ¿O querían, o tenían la necesidad de que alguien preguntara y es como, alguien nos escucha? Alguien, alguien sabe por muy mínimo que sea el dato, alguien sabe algo de nosotros, de lo que sufrió la diáspora polaca ya llegada a México. La primera, digamos, la primera conexión que tuve con la comunidad polaca fue fortuita, porque yo iba a otra cosa totalmente distinta a la ciudad de León, Guanajuato. Yo fui por mi vestido de novia. Allá están las fábricas de los vestidos que en México, bueno, después ya se distribuyen en las tiendas de moda, departamentales, etcétera. Y es ahí donde conozco a una mujer que a sus 90 y tantos años me platica cómo llegó a Santa Rosa y cómo se quedó en León a vivir de manera definitiva. Efectivamente, había al comienzo como una renuencia, ¿no? A hablar acerca de su experiencia. Sin embargo, conforme fuimos platicando y conforme empezó a ver la intención de retratar de alguna manera este fragmento de la historia, a pesar de que la literatura, pues, no es capaz de retratar, quizás de explorar sí, de indagar sí, de tratar de entender algo que para el escritor es difícil hacerlo si no es escribiendo acerca pues, de cualquier tema, ya tenga que ver con uno mismo, siempre tiene que ver con uno mismo o con lo que ocurre con los demás. Pero en este sentido, creo que fue más bien el olfato periodístico, que es de donde nazco, yo nazco de la cuna del periodismo, pues, el que me llevó precisamente a seguir la huella y los pasos de las personas que pasaron, pues, toda esta tragedia. Y me atrevo a decir que efectivamente, como tú lo mencionas, esta sensación de justicia en papel sirvió para que muchos se sintieran, pues, por fin escuchados precisamente, porque eran muchas veces, pues, las que escuché que me decían precisamente eso, ¿no? Por fin alguien volteó a escucharnos, a vernos, a saber que nosotros también fuimos víctimas, y bueno, les parecía un acto generoso, cuando en realidad, pues, yo, fui y soy la agradecida de que me dieran sus testimonios, porque todos ellos sirvieron para construir, ¿no? Como un rompecabezas a los personajes de la niña polaca. Y en ese olfato periodístico, bueno, termina siendo una novela. Pudo haber sido un testimonio de no ficción, un relato de no ficción. ¿Por qué terminas explorando la novela? Bueno, la novela es un llamado ya, digamos, como un pulso vital. O sea, para mí ya, la novela es mi manera de expresar y de conectar con el mundo, con los lectores, con las lectoras, eso en primera instancia. Y en segunda, porque la novela, histórica, pues permite que jóvenes, ¿no?, se acerquen de manera mucho más amigable a la historia. Y eso me parece que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de guerra y de conflicto. Una de las grandes trampas de la historia universal, me parece que es entenderla como si en la guerra existieran buenos y malos, héroes y villanos, blanco y negro. Y eso no permite ver la gran gama, ¿no?, de situaciones complejas, de personajes complejos, que en realidad forman parte de un conflicto bélico. Esto no se trata de buenos y malos, ni de héroes ni villanos, se trata de humanidad. Y en ese sentido, me parece que la literatura permite que también se ponga sobre la mesa planteamientos que sirvan al desarrollo del pensamiento crítico. Y una parte importante de los lectores y lectoras son precisamente jóvenes, en cuanto a la niña polaca se refiere, y de manera general, yo creo mucho en los jóvenes. Y yo creo que cuando uno les da este tipo de lecturas en momentos fundamentales de su formación, pues amplía el horizonte
y de manera amigable, de manera cercana. Y es por eso que, bueno, pues fue, digamos, el impulso natural de esta servidora, acercar esta historia a través de la novela. ¿Y cómo fue el pulso de escritora como de reconstruir paisajes, de construir personajes, por ejemplo? ¿Cómo construir a Anya, que es la voz protagonista de esta historia? Fíjate que es una pregunta muy bonita y es una pregunta que me permite dar una respuesta que sirve también como una provocación. El hecho de que la niña sea una niña polaca no es al azar. Esto tiene una representación, y tiene un significado y un simbolismo, porque dentro de todos los conflictos bélicos o cualquiera que tú quieras, mencionar, las más vulnerables de las vulnerables son las niñas, por una cuestión del cuerpo. Y en el caso de la guerra, pareciera que el cuerpo femenino es, digamos, extensión del territorio conquistado. Y eso lo escuché muchas veces, porque además, bueno, pues no hay que perder de vista que esas mujeres ancianas con las que yo platiqué, pues eran unas niñas, ¿no? En el momento en que ocurrió la ocupación de sus pueblos en Polonia. Y muchas de ellas se negaban a hablar, por ejemplo, del abuso sexual, ¿no? Del tema del cuerpo como un castigo. Es decir, tú guardas silencio dentro de la familia, porque eres la niña de la casa, porque eres la mujer, porque a ti no te toca cuestionar el poder, y ese cuestionamiento que querían hacer, pues no les era permitido ni en sus espacios seguros. Entonces, ¿qué esperar en las barracas de los gulag? Y también qué esperar dentro de la diáspora, ¿no? Es decir, había aquí un tema de represión femenina que tenía que ver con la situación de género. Entonces, a mí me pareció muy importante poner ese foco en primera instancia, bueno, porque no puedo negar mi género, no puedo negar que tengo una historia de mujer, y no puedo negar, la preocupación constante que tengo por las infancias. Desde el año 2018 soy embajadora de la organización Save the Children. Entonces, si volvemos al tema del pulso vital, pues era importantísimo para esta servidora, pues darle voz a los más subalternos, a las más subalternas de todas cuando se trata de un conflicto bélico, que en este caso, pues, son las niñas. Es brutal lo que dice respecto de cómo, porque en la guerra que, como dicen, no hay buenos y malos. Bien dice que aquí no hay ganadores o perdedores, aquí solo hay un gran perdedor que es la humanidad, ni siquiera los bandos en combate, y sobre todo en temas de infancias vulneradas en aspectos de guerra. En América pasó con las dictaduras latinoamericanas, donde los niños son los primeros, los niños y sobre todo las niñas son las primeras eh, a las que se les rompe la infancia, sobre todo, porque en algún momento como tú vives feliz tu infancia y de pronto se viene la noche y no ves paz hasta que en algún momento esa guerra o ese conflicto para e intentas retomar esa vida que dejaste. Así es, y fíjate que hay un personaje en La niña polaca que es precisamente el hermano de Anya, que es Jan, que es precisamente la representación de la masculinidad y de todos estos pesares, dolores, y cómo también a ellos se les rompe la inocencia de un día a otro, se les resquebraja, cuando no pueden ni siquiera cuestionarse el miedo que pueden sentir al momento de pelear una guerra que no es de ellos. Por Mm. ejemplo, lo que ocurre con Jan es sumamente doloroso, sin spoilear mucho, porque durante esa época, cuando salen del Gulag, después de muchas negociaciones entre el gobierno polaco en el exilio y Stalin, resulta que el gobierno polaco en el exilio se une o se vuelve aliado de Stalin.
Y entonces ellos tienen que pelear contra el bando contrario, pero ahora a favor de los mismos que fueron los que destruyeron sus hogares. Entonces, ese planteamiento y ese cuestionamiento que ya resulta de por sí doloroso, incongruente, que es una paradoja como las miles que hay alrededor de la guerra, pues no había, digamos, espacio para que pudieran cuestionarse precisamente dónde estaban estas líneas divisorias entre el héroe y el villano. Es decir, el joven tenía que ir a pelear a donde le dijeran. Con tan solo pesar más de 36 kilos, estaban, de acuerdo a la ley o lo que fuera, aptos para ir a un campo de batalla. Y yo platicaba con los jóvenes y les decía, los jóvenes de aquel entonces, que ahora son ancianos, les decía, ¿y el miedo? Decían, pues es que ni siquiera teníamos tiempo de sentirlo, porque había alrededor de nosotros esta obligación de proteger a nuestra patria. Y entonces le preguntaba: "¿Y para ti qué es la patria?". Y había silencios, porque ahora se entiende de manera distinta. Es que no había manera de cuestionarse otra cosa, porque por el hecho de ser hombres no podían ni sentir miedo, ni cuestionarse absolutamente nada. Entonces, son otras las vulnerabilidades que tampoco quería dejar fuera dentro de La niña polaca. Es decir, sí, quizás la mirada principal tiene que ver con las niñas, pero alrededor hay una familia que ocupa un rol preponderante y el tema de los jóvenes en la guerra también es sumamente poderoso. Conversamos con Mónica Rojas, autora de La Niña Polaca, editada por Grijalbo. ¿Cómo ha sido en el oficio de escritora eh, hablar de esta historia, abordarla desde ese punto de vista de una historia tan cruenta como la de la Segunda Guerra y mostrarla con algo de luz, que ante la muerte la vida siempre va a prevalecer? Obviamente en tu calidad como activista defensora de los derechos de niños y niñas, ¿cómo miras a lo lejos esta niña polaca? La sigo mirando tan cercana, Humberto. Fíjate que es increíble cómo hay personajes que se quedan aquí, se quedan latiendo en tu corazón y que siguen, digamos, replicándose cuando uno se acerca a cualquier niña en una zona de conflicto, o cuando sigues viendo la mirada de una niña que sigue estando angustiada porque no sabe cómo va a ser su futuro. Yo creo que la mirada de un niño o una niña sin futuro es la más bella y la más dolorosa al mismo tiempo, porque estamos hablando de niños que pues están perdiendo su inocencia ante los ojos del mundo y no estamos haciendo absolutamente nada. Y estoy hablando precisamente de lo que ocurre en Ucrania y lo que está ocurriendo en Gaza, que es algo que es, digamos, actual y que también tiene que ver mucho, muchísimo, no nos imaginamos cuánto, con Ania y con su hermano Jan. Em, Me parece que acercarse a lecturas como esta, pues, precisamente permiten desarrollar el pensamiento crítico para entender que la otredad, ¿no? Que estos juegos de poder en donde pareciera que los que vienen, los que invaden, los que ocupan, son los malos, y entonces hay un discurso que fácilmente puede, digamos, abrir la puerta al odio, pues son peligrosos, ¿no? Son muy peligrosos y es bien fácil olvidarlo. Es bien fácil olvidar que al final todos somos hijos de la migración, de alguna o muchas maneras. Y eso, bueno, pues pareciera que también lo podemos olvidar fácilmente en nuestros contextos latinoamericanos, en donde el migrante, de manera general, pues ocupa un lugar ya, digamos, etiquetado, para bien o para mal, de alguna manera. Entonces hay que tener, me parece, precaución con ese tipo de visiones, de discursos, y es por eso que insisto en la importancia de acercarnos a lecturas que amplíen nuestro espectro y nuestro pensamiento crítico para entender, los fenómenos migratorios, los fenómenos de conflicto, las guerras, pues de otra manera, ¿no? Sí,
Hubo muchos judíos que murieron en los campos de concentración. Fue terrible, fue doloroso y fue desastroso, pero hubo otras víctimas. Y es importante rescatar de las voces de esas víctimas, pues para entender muchísimo, de manera mucho más amplia, qué es un conflicto bélico, de qué trata y por lo menos, pues ampliar un horizonte que permita que los jóvenes, pues entiendan de manera muchísimo más, amplia que a lo mejor generaciones anteriores, pues este tipo de conflictos. ¿Cómo termina yendo a la historia del hermano de Anya, de Jan, o cuando tú preguntabas como qué era para ellos quienes combatieron la patria? Es la búsqueda de ese símbolo de paz, es en el fondo, ¿qué es para el migrante la patria? Porque terminan huyendo de aquella que decían su patria en busca de o una nuevas oportunidades o cierta estabilidad o de huir de una guerra y terminan haciendo del país que lo acoge su propia patria, su propio hogar. Lo que pasa con los polacos, con la diáspora polaca en México, o la pequeña Polonia en México, que es Guanajuato. La patria es una construcción mental al final. Es Ujú. una construcción mental, es una construcción también que tiene que ver con el poder, con los límites, con las fronteras, con el folclore, con la cultura. Y yo creo que normalmente el migrante, cuando habla de patria, digamos de manera más superficial, voy a decirlo, sin que con esto parezca que es un discurso simplista, pues tiene que ver más con el folclore, con las costumbres, con la familia, con la tradición, ¿no? Cuando hablamos de manera un poco más profunda acerca del patriotismo, pues entonces sí empezamos a entender que detrás de ese concepto, pues hay discursos de poder que nos hacen sí o sí diferentes los unos a los otros, pues por el simple hecho de tener un pasaporte distinto, si es que lo tenemos, porque muchas veces no hay ni siquiera un papel de identidad, pero sí una bandera que alzar un día en el que se celebre algún festejo, una festividad, ¿no? Algún día de la independencia, lo que sea que eso signifique o que represente para no profundizar en, en otros temas, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Pero en el caso de la guerra, cuando yo hablaba con los muchachos y me decían es que yo tenía que pelear por la patria, yo les preguntaba, ¿y para ti qué era la patria en ese entonces? Y decían, no sé, no te lo sé decir. Yo sabía que era polaco y que tenía que pelear por Polonia, aunque eso significara estar del lado de los soviéticos. Y aunque eso significara abandonar a mi familia, y aunque eso significara pues ver a mi madre llorar, porque mi madre prefería llorar por ver a su hijo en el campo de batalla que llorar porque la gente pensara que pues su hijo era un cobarde, que de entrada pues durante mucho tiempo pues era obligatorio que formaran parte del ejército si es que cumplían con el requisito del peso, que no tuvieran algún tipo de discapacidad, ¿no? De capacidad diferente. Entonces, eso no ocurría con las mujeres, ocurría con los hombres. Podemos hablar entonces de otras vulnerabilidades. Y eso es precisamente lo que se lee en La niña polaca, ¿no? Como en esta construcción de identidades, de roles, de pues de reconstrucciones de incluso de identidad por la misma migración, pues uno termina sí o sí siendo como ese diente de león que Anya sopla, ¿no? Para pedir un deseo, pero que se va haciendo más y más pequeño porque precisamente la nueva construcción de la identidad de los migrantes tiene que ver precisamente con el resquebrajamiento de su pues de lo que eran antes, ¿no? Es decir, la identidad y la nueva construcción de la identidad va a ser siempre o normalmente un proceso doloroso, porque estoy dejando de ser algo que normalmente fui para ser otra cosa y esa transformación puede ser para bien o para mal, pero va a generar conflicto, va a generar dolor
Y ahí se necesita también un acompañamiento, que también es algo de lo que se plantea en La niña polaca. Mónica, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿qué sensación te deja la niña polaca? Con lectores, con una historia que escalofriantemente se ve demasiado cercana por los conflictos bélicos que se están viviendo hoy, tanto en Ucrania como en la Franja de Gaza. ¿Qué sensación te deja y qué opiniones ha merecido la niña polaca? ¿Que has recibido, obviamente? Pues mira, afortunadamente, La niña polaca ha tenido un bellísimo recibimiento. Hablo también de Chile, en donde estuve hace unas semanas, pues, haciendo promoción, platicando directamente con lectores y lectoras, y me importaba mucho entender esta mirada, digamos, desde afuera, ¿no? Desde fuera de México, que, digamos, es uno de los países protagonistas, fuera de Polonia, que era también otro país protagonista, y ver que también se conectan con esta historia por cuestiones de conflicto, por por lo bélico, por la migración, etcétera, etcétera, pues, a mí me dio una satisfacción enorme. Me falta todavía conocer, esta mirada de los jóvenes, que yo sé que pronto, porque ya hay algunos clubes de lectura ahí, preparando, pues, alguna sesión con esta servidora. En México es un libro que ha sido muy bien recibido por los jóvenes, eh, que justamente está cumpliendo ese cometido, ¿no? Acercar con una mirada mucho más crítica a estos lectores y lectoras a un episodio de la historia que pareciera que ha sido sobreexplotado, y entonces nos damos cuenta de que no ha sido así, que hay otros lugares, que hay otras etnias, que hay otros grupos que también fueron vulnerados y que, bueno, pues es importante también escucharlos para reentender la historia que, bueno, pues historia con H mayúscula, ¿no? Que es la que nos enseñaron en estas clases de Historia Universal 1 y 2 y que pues ahora nos damos cuenta que dejaron fuera mucho de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Mónica, quiero darte las gracias por el tiempo y por esta segunda entrevista. Vamos a transparentar, en el momento en que estuviste en Chile, la entrevista que se grabó no se oye nada. Por eso me atreví a una segunda invitación y muy amablemente aceptaste y quiero quedarme con algo que dijiste en esa entrevista apócrifa. Eh, Algo que hablaste de un testimonio que si bien voy a parafrasear en todo caso, no lo recuerdo tan exactamente, que dijiste que esa persona que tú dijiste que era, claro, era una historia terrible de guerra y toda la cosa, y que esa persona te dice no, porque a diferencia de todo, yo gané, yo le gané a Stalin, yo estoy viva para contarlo, para mirar al mundo y decir yo estoy aquí, yo soy testimonio de aquel momento terrible de la historia, pero que a pesar de todo yo sigo aquí, estoy viva. Y yo quiero y en verdad yo quiero quedarme con con esas palabras y en el fondo definir de alguna forma a esta niña polaca, que es una historia, claro, es una historia llena de luz a pesar de la oscuridad de la que se cubre, pero es una historia llena de esperanza ante todo. También una historia en que también uno debería decir, no podemos repetir nuevamente los mismos errores de veces anteriores, pero si bien no imitamos, pero el mundo es una banda tributo de hechos que ocurrieron anteriormente. Eh, y nada, no sé qué más, más que agregar, no mucho. Mónica, quiero darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras. Pues únicamente, si me permites rescatar un personaje maravilloso que se llama Olga, que es una mujer que sí existió y que estuvo en los campos de trabajo forzado, ya lo verán lectores y lectoras, pues que contaba historias a los niños y a las niñas en un espacio en donde, imagínense ustedes trabajar en los campos de trabajo forzado a -40 grados, talando árboles, pelando papas, todo
haciendo todo, digamos, en beneficio, entre comillas, del sistema bolchevique, porque ese, digamos, era el gran objetivo, ¿no? Consumir las fuerzas de las personas que estaban ahí presas, eh, al servicio, para poner todo al servicio del sistema. Entonces, ahí, en medio de toda esta tragedia y todo este dolor, en donde mujeres preferían cortarse, mutilarse un dedo para tener, 15 días de trabajo, y si eran atrapadas haciendo eso, les aumentaban 10 años la pena, o cualquier hombre que hiciera eso con los dedos de sus pies también pasaba por la misma mala suerte. Había una anciana que contaba historias a los niños y a las niñas. Y entonces ella dijo, y con eso me quiero quedar también, que la esperanza, aunque se vista de luto, sigue siendo esperanza. Y yo creo que ese es uno de los mensajes, más potentes de la niña polaca. Es un trabajo, y te lo digo en serio, porque digo, 7 años y tampoco me quiero aquí como ensalzar y que me pongan monumento. Es el trabajo que me gustó hacer y lo hice con muchísimo amor, pero lo hice con la intención, además, de que la cronología fuera exacta, de que todo fuera preciso, porque muy poco se habla de eso. Entonces, el gran respeto y el gran compromiso era, además, rendir homenaje y tributo a todas las personas que me regalaron su testimonio. Entonces, ustedes, si se acercan a esta historia, verán una historia construida, por supuesto, desde el amor, pero sobre todo desde el gran respeto que le tengo a todos aquellos que sobrevivieron y a los que no. Entonces, me parece hermoso que te hayas quedado con esas palabras de esta mujer a la que yo malamente pobreteé y decía yo: "Ay, pobrecita, por todo lo que pasaste", y se me queda viendo y dice: "No, no, no", dice: "Yo gané la guerra, yo le gané a Stalin", y me encantó escucharla. Todavía a la fecha me remueve mucho las lágrimas pensar en la sonrisa de ella, porque sí, o sea, entre ella y Olga me parece que construyen 2 de los mensajes más poderosos de esta niña polaca, que si bien es una lectura, que se lee, digamos, fácilmente, pues sí, probablemente la digestión de la historia no sea tan sencilla. Entonces, pues muchísimas gracias, Humberto, por el espacio. Espero que muchos jóvenes, muchos lectores, yo sé que hay muchos lectores de la Segunda Guerra Mundial en Chile, pues se acerquen a esta lectura. Yo estoy abierta a escuchar lo que opinen, lo que digan después de leerla en mis redes sociales y bueno, pues nada, agradecerte infinitamente por este espacio de nuevo.